Bueno, pues finalmente traigo el video que les prometí sobre la Biblia que considero una de las que más cariño le tengo. No es la única porque amo mi colección de Biblias, pero esta fue mi primer Biblia y con ella pasé muchos años. ¿Qué la hace tan especial? Porque les dije que era mi favorita. Lo que la hace especial es que se convirtió literalmente en un diario de viaje. El nombre de esta Biblia es Mujeres Jóvenes de Fe. Hoy fui a la misma librería Maranata a comprar otra para regalar a una niña como esta. Así la quería encontrar. Es la misma, pero ya no la hacen. Entonces, esta se la compré a mi mamá. Esta es la mía. Y literalmente pues es un diario de viaje. Tiene elementos. Por ejemplo, al principio cada libro tiene una explicación. ¿Quién lo escribe? ¿Por qué se escribe? ¿Qué aprendemos? ¿Qué personajes son importantes? ¿Cuándo sucedieron estos hechos? ¿Dónde? Y un pequeño índice de dónde y qué vamos a encontrar. Y esto, para alguien que no conocía nada del Señor, era una ayuda muy fácil, muy clara, muy precisa. Yo reconozco que tenía dudas de principiante, dudas que me daba vergüenza preguntar en público, y esta Biblia tiene esos elementos que te ayuda a entender. Por ejemplo, el diario de una niña, ¿no? Dios instruyó a Moisés para que los padres enseñaran a sus hijos acerca de Dios, así como las reglas de tránsito protegen a los conductores y a los peatones. Las leyes de Dios protegieron a los israelitas. En el siguiente espacio escribe los nombres de las personas que te obligan a vivir conforme a las reglas. Y rellenar todo esto, que eran como pequeñas actividades, se convirtió en un manual. Hizo de mi Biblia un manual. Estas líneas que se encuentran al lado explican, por ejemplo, qué es el diezmo. Explicarle eso a una niña, qué es el diezmo, no se lo puedes explicar en términos complejos, sino sencillos. La enseñanza principal de que todo le pertenece a Dios y Él nos da el 90% y se queda con el 10%, por ejemplo. Pero ¿cómo hablar de porcentajes? Cosas tan claras como esas viene aquí. ¿Qué significa Dios es lo primero, por ejemplo? Esto habla acerca de las primicias, porque es importante dar primicias. Y con el tiempo que yo tenía en aquel entonces, en 2008, para mí era fascinante meterme a esta Biblia, rellenar esos espacios, leer, subrayar. Esta Biblia está pensada para niños, no tiene un plan anual que después, bueno, con el tiempo me doy cuenta todas las cosas que le faltan, y es como cambio de Biblia. Esto para mí se convirtió en mi plan anual. Iba marcando los libros que terminaba. Mi primer lectura quedó marcada en morado, la segunda en rosa. Eh, pero ahora que la veo después de tantos años, me doy cuenta que es un álbum de recuerdos de mi primer amor. Cada que pienso en cómo regresar a mi primer amor, me acuerdo cómo estudiaba esta Biblia. Me acuerdo lo que el Señor me decía, las preguntas que le hacía, porque yo preguntaba cosas y en ese punto el Señor me contestaba. Yo me sentaba, abría la Biblia y literalmente era tener un diálogo con Dios sobre temas específicos, sobre cosas que me preocupaban. Y muchas de esas cosas, por ejemplo, estos separadores, quedaron como fotografías en el tiempo de momentos que no quiero olvidar, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo me ayuda a crecer esta Biblia? ¿Cómo te puede ayudar a llevar a un bebé espiritual a la madurez? Si tú tomas de ejemplo una Biblia para niños, en este caso esta, por ejemplo, he visto otras que lo único que tienen son dibujos, pero esta tiene un programa, tiene algo que ofrecer
algo que hacer, ¿no? Algo como una tutoría. Tiene estudios semanales también, y en esos estudios te lleva a una meditación, te lleva a la palabra y al final te lleva a acciones. Vive la palabra, haz esto, haz el otro, esta semana esfuérzate por hacer esto. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo que a lo mejor tú le estás pidiendo que haga a alguien a quien le estás enseñando la palabra, pero no sabes cómo empezar o no estás todo el tiempo con esa persona. Esta Biblia estaba todo el tiempo conmigo. Esta Biblia, de hecho, se convirtió en un manual, una herramienta. Yo fotocopiaba cosas de aquí y se la pasaba a la gente que creía que lo necesitaba. Entonces me ayuda a crecer a lo largo de los años, en cuanto a que me evitó la frustración de tener una Reina Valera 1960 por el lenguaje que usan. Esta es nueva versión internacional. Tenía ese programa semanal que me lleva paso a paso, ideas para hacer mis propios estudios bíblicos en esos estudios semanales. Definitivamente era un placer sentarme a escribir, ¿no? Sentarme y llenarla de cosas. Hoy la ves llena de post-it, pero esos post-it fue como amar tanto la Biblia, que le agregaba más y más cosas. Siempre buscaba la manera de agregarle más cosas. Por ejemplo, fue un estudio que hice cuando empecé a trabajar ya como líder de grupo familiar, y tenía personas que no sabían lo que era el orgullo y padecían de orgullo. Entonces lo pegué aquí, más abajo hay definiciones, hice mi propia concordancia y todo lo fui agregando. Es decir, la Biblia por sí misma no representa el valor que tiene, porque si cualquiera de las dos se va a perder, yo prefiero que se pierda esta, porque no tiene todo lo que tiene esta. Esa es una de las razones por la que dejé de utilizar esta Biblia. Ya no le cabía más, ya literalmente no podía poner más cosas. Tuve que sacar muchos post-it porque ya no se podía cerrar. Hasta atrás tengo concordancias, tengo donde encontrar ayuda, tengo estudios sobre el Espíritu Santo. Cuando vienen, no sé si te ha pasado, pero testigos de Jehová y tratan de explicarme por qué el Espíritu Santo no es Dios. Y a mí me quedó esa duda y dije, ¿por qué dicen ellos eso? Bueno, esta fue la respuesta que Dios me dio a que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si lo notas, hay muchísimas cosas que esta Biblia tiene y fue construida a partir de pasar tiempo con el Señor, de dedicarle tiempo a Dios. La ventaja es que no tiene un plan anual que me presione, y eso me ayudó muchísimo a leerla con gusto, con placer, a trabajar en su interior. Los post-it fue la idea que tomé de otra amiga que tenía muchos post-it y dije, yo también le quiero poner post-it, pero ¿qué le pongo? Y después el Señor me empezó a dar muchas cosas que ponerle, muchas promesas. De aquí fue, al principio la decoraba con colores para que se viera bonita, pero después surgió la idea de ponerle más énfasis a los colores que significaran algo. Ahora uso esta, nada más que sufrió un accidente. Esta es el equivalente a esta, que era para niñas, pero esta es una Biblia devocional. Aquí ya retomo la versión 1960, ya no me representa un problema la versión, pero tiene pensamientos devocionales para la mujer. Ya hablar de por qué no tienes que copiar en el examen y por qué tienes que pedir perdón cuando le gritas a tus papás, o sea, eso lo trae aquí. Acá ya es un pensamiento más maduro, acá ya habla
por ejemplo, la soltería y ese tipo de temas que tal vez le interesan a una mujer, ya no a una niña, y se ha convertido en el segundo peldaño en mi vida. Esta la comencé en octubre de 2013, pero quise concluir mi segunda lectura completa de la Biblia aquí en 2014. Cuando la terminé, de inmediato me pasé a esta. Ya estamos en 2015 y ahora este es mi nuevo manual y mi nueva herramienta. Ahora tengo un plan de lectura sí anual. Por ejemplo, todo esto fue 2014, todo lo de azul. En 2015 llevo leído todo esto. Ahora agrego en la parte de atrás lo que he estado aprendiendo. Por ejemplo, tengo un conteo de milagros, tengo revelaciones específicas, consejos de cómo recuperar mi primer amor, todas las palabras proféticas que recibí en el año pasado, algunas notas sigo poniendo post-it, pero lo más importante, del diplomado en teología que estoy tomando, encuentro una nueva forma de estudiar la Biblia y entonces la apunto aquí y la trabajo. Lo último que agregué fue esto, un programa que encontré en Pinterest sobre cómo memorizar 500 versículos en un año y te dice cómo hacerlo. Sigo trabajando en los post-it porque es algo que me apasiona, pero finalmente esta Biblia ya dio para mí lo que Dios tenía para mí y ahora me gusta trabajar en esta. Esta es la que tengo para este año. Obviamente no venía con esto. Después haré un video sobre cómo agregar todas estas cosas. Comencé muy modestamente y terminé con mis nuevas Biblias con demasiados porque me hacían falta más separadores. Después hago ese video. Pero yo puedo decir prácticamente, tengo también la Biblia Thompson, que esta Biblia para mí se convirtió en una Biblia de estudio que me sirve más que la Biblia Thompson. Apenas si la he tocado esta, no es mi fuerte. Si tengo que ministrar a alguien o tengo que ir a las misiones y prefiero llevarme alguna, es esta, pero para que no se maltrate esta. Pero si no, me llevaría esta. Y yo espero que tomes de aquí ideas y puedas conseguir una. Te digo, no tengo idea de dónde la puedas conseguir ahora. Yo la compré en 2008 y esto es algo que siempre pongo, una recompensa. En aquel entonces me costó 340. Pone una recompensa. Yo regalé varias Biblias y siempre las perdían y no había forma de recuperarlas. Pero si tú pones una recompensa, te aseguro que tu Biblia regresa. Estoy convencida que por esa cantidad a nadie le sirve mi Biblia más que a mí. Espero que este breve video les haya gustado y perdón que lo haya subido hasta ahora, pero no tenía mucho espacio en mi iPod. Cualquier duda o comentario, sugerencia, ideas para mejorar mi nueva Biblia, pues se los voy a agradecer mucho. Bye.